Arrancamos con este nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en los alucinantes modelos cosmológicos de la tradición secreta de Mao Shan Kimen. Ojo, que esto no es la típica y aburrida lección de historia, antigua, para nada. Es un viaje mental, literalmente, a las cabezas de unos eruditos que intentaron codificar matemáticamente el mismísimo tejido de la realidad. Es una auténtica pasada. Y claro, todo este sistema tan complejo no nace de la nada, sino que arranca con un mito fundacional que es francamente de película. Imaginemos por un momento la escena. Cuenta la leyenda que los míticos 9 cielos le revelaron el conocimiento absoluto del universo a una figura clave, el mismísimo Emperador Amarillo. El objetivo, pues darle la estrategia táctica y cosmológica definitiva para aplastar a su gran enemigo, Chi Yu, en una batalla que cambiaría el curso de la civilización. Es decir, conocimiento celestial puro y duro entregado en bandeja a la humanidad. Bueno, vamos al grano. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, veremos el origen de los 3 estilos. Segundo, Taiji, el disco celestial. Tercero, pasaremos a Liu Ren, el plano humano. Cuarto, Kimen Dunya, la matriz terrestre. Y cerraremos en el punto 5 con la filosofía del todo. Sección 1. El origen de los 3 estilos. A ver, por muy abrumadora y compleja que parezca cada una de estas herramientas por separado, lo realmente revelador es que Taiji, Liu Ren y Kimen Dunya comparten 3 pilares que los unen por completo. Primero, todos siguen a rajatabla el modelo lógico del Ji Li. Segundo, utilizan unos discos de fórmulas súper elaborados para hacer sus cálculos. Vamos, que funcionaban casi como ordenadores analógicos de la antigüedad. Y tercero, todos comparten esa misma leyenda épica del Emperador Amarillo de la que acabamos de hablar. Y es que estos 3 estilos no van por libre, se agrupan bajo un concepto filosófico tremendo llamado los 3 talentos. Básicamente es la antigua forma de dividir el universo entero en 3 grandes bloques interconectados. Por un lado, tenemos a Tianyuan, Tai, que representan la inmensidad del cielo. Por otro, Renyuan, Liu Ren, que es el plano del hombre y de todo lo que hacemos. Y finalmente, Diyuan, Kimen Dunya, que representa la matriz geográfica de nuestra Tierra. O sea, cada estilo es como una lente milimétrica diseñada para descodificar una capa distinta de nuestra realidad. Pasamos a la sección 2. Taiji, el disco celeste. Si nos fijamos bien en esta placa Taiji, nos damos cuenta rápidamente de que de dibujo místico abstracto no tiene absolutamente nada. Al revés, es un mapa mecánico de los cielos con una precisión brutal. Desde el centro hasta los bordes, lo que estamos viendo es, literalmente, el panel de control del universo visto desde las matemáticas de la antigüedad. Si desmontamos esta placa paso a paso, desde dentro hacia afuera, vemos que funciona exactamente igual que los engranajes de un reloj suizo. En ese primer círculo interno tenemos el número del Palacio 9 de Taiji, configurado en un ángulo retrógrado de 45 grados muy peculiar. Si saltamos al segundo anillo, ahí está la combinación de los 16 dioses de Taiji. Y ya en el tercer círculo vemos los nombres propios de esos dioses, como Landlord, Daji o Desei. Pensemos que cada anillo estaba diseñado para girar conceptualmente y alinearse, calculando así eventos gigantescos como crisis a nivel nacional o grandes fenómenos meteorológicos. Y para entender un poco cómo percibían el tiempo estas mentes tan brillantes, escuchemos este fragmento del himno de Taiji. Taiji viaja a un palacio cada 3 años y completa una semana en 24 años. Es una maravilla, es poesía pura entrelazada con ciclos matemáticos. Une de forma magistral ese cálculo astronómico tan riguroso con el misticismo, tomando el pulso de las eras a una escala enorme, lo cual lógicamente era vital para intentar predecir el destino de naciones enteras. Sección 3. Liu Ren, el plano humano. Este modelo, el Liu Ren, llama muchísimo la atención a primera vista por su geometría, representando ese concepto de cielo redondo y tierra cuadrada. Para los antiguos arquitectos de todo esto, esa figura era el símbolo perfecto del equilibrio. Por un lado, la bóveda celeste circular, que no para de moverse en las alturas, y por el otro, la estabilidad firme, la rigidez del suelo que pisamos todos los días. Si diseccionamos esta anatomía capa por capa, justo en todo el centro nos encontramos con la Osa Mayor, apuntando directamente con su mango a la estrella Spica, como si fuera la aguja de un reloj estelar. Luego, en el disco celeste, vemos a los generales de los meses en la parte interior, rodeados de constelaciones por el exterior. Y ya en la base, en las capas terrestres, tenemos las ramas y las divisiones geográficas. Es el punto de encuentro exacto donde el flujo del tiempo cósmico choca con la geografía de la Tierra, permitiendo evaluar la fortuna en nuestro día a día. El texto original nos deja esta auténtica perla poética que enmarca todo el concepto a la perfección. El taoísmo Renben es extremadamente refinado. Comprende la naturaleza y piensa en bañarte en el polvo. Es precioso.
nos recalca ese profundo refinamiento taoísta que hay detrás de todos esos cálculos de Liuren. Básicamente nos recuerda que la mayor sabiduría del universo no sirve absolutamente de nada si no somos capaces de remangarnos, bajar al barro o al polvo y lidiar con la realidad tangible del mundo humano. Nos vamos a la sección 4. Kimen-Dunya, matriz terrestre. Pues bien, la placa de Kimen-Dunya ilustra de maravilla cómo entendían la base terrenal en este sistema. Si la observamos con atención, podemos notar que tiene unas subdivisiones increíblemente compactas y detalladas. Esto es porque Kimen es ante todo una herramienta puramente táctica. Se diseñó en sus orígenes para encontrar el momento perfecto y la dirección cardinal exacta en el terreno geográfico inmediato. Aquí bajamos a la Tierra, literalmente. Hay un detalle operativo de Kimen-Dunya que resulta fascinante, y es su naturaleza dual, directamente atada a los ciclos del Sol. Ojo a esto. Por un lado, tenemos el Yan-Dunya, que es un diseño de matriz que solo entra en vigor a partir del solsticio de invierno, cuando la luz y el calor empiezan a crecer. Pero luego, el Yin-Dunya toma el relevo matemático justo después del solsticio de verano, cuando la oscuridad empieza a dominar. Es decir, toda la estructura direccional de la matriz cambia por completo dependiendo de en qué mitad energética del año nos encontremos. Y si volvemos a hacer de mecánicos y desmontamos esta placa Kimen desde el centro hacia los bordes, comprobamos lo extremadamente especializada que es. En el primer nivel nos topamos con los 8 dioses, entidades bastante enigmáticas como Shifu o Tengshe. El segundo anillo alberga la influencia de las 9 estrellas, y el tercer nivel, que es el verdaderamente decisivo para la acción en la Tierra, controla las 8 puertas. La puerta abierta, la puerta cerrada, la puerta viva, vamos, que es un simulador ambiental en toda regla. Mezcla la energía del cielo con las direcciones tácticas en una sola matriz interactiva. Llegamos a la sección 5. La filosofía del todo. Entonces, aquí es donde todas las piezas del puzzle encajan. Toda esta maquinaria monumental de cálculos celestes, humanos y terrestres no está ahí puesta al azar. Se basa de forma súper estricta en la secuencia de creación fundamental del taoísmo y el libro de los cambios. La idea es que todo el universo nace del Wuyi, el vacío absoluto originario. De ese vacío surge el Tai Chi, que es como la singularidad, la primera chispa. A partir de ahí aparecen las dos formas, el Yin y el Yang, el gran motor de opuestos, que luego se multiplican en las 4 imágenes y acaban formando los complejos hexagramas del Bagua. La belleza geométrica de todo este proceso nos demuestra que no estamos ante simples gráficos de adivinación antigua, son intentos geniales y sofisticados de trazar un mapa exhaustivo de la existencia misma, de explicar cómo toda la diversidad de la vida surge de una sola fuente. Y después de este recorrido tan estructurado por el firmamento, por la experiencia humana y por la geografía terrenal, es casi imposible que no nos asalte una pregunta. Si estos eruditos de la antigüedad fueron capaces de cartografiar la mecánica oculta de la creación con semejante precisión matemática y a la vez con tanto vuelo poético, ¿qué sistemas estamos usando nosotros hoy en día para decodificar de verdad los misterios del universo? Nos queda muchísimo por explorar ahí fuera, justo en la intersección de la ciencia, la filosofía y nuestras propias ganas de encontrar sentido a las cosas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta el próximo análisis. Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. Hoy tenemos entre manos algo absolutamente fascinante. Exploraremos una de las prácticas más intrincadas de la tradición china, el Maoshan Kimen-Dunya. Para quienes buscan entender cómo las antiguas civilizaciones intentaban dar sentido a lo impredecible de la vida, este es un viaje increíble. Y ojo, no estamos hablando de simples cuentos o folclore popular, sino de un sistema histórico sumamente detallado que fue diseñado para cartografiar el espacio, el tiempo y la salud con una estructura alucinante. Vamos a desentrañar cómo esta tradición convertía fuerzas invisibles y espirituales en unas coordenadas matemáticas totalmente precisas. Echemos un vistazo a esto por un segundo. Viendo esta cuadrícula llena de caracteres astronómicos y variables de tiempo, cualquiera pensaría que es un galimatías esotérico, ¿verdad? Pero no. Se comprende enseguida que esto funcionaba casi como una hoja de cálculo milenaria. Los practicantes históricos utilizaban estas matrices con una absoluta rigidez matemática para interpretar eventos de la vida y diagnosticar problemas de salud de una forma sorprendentemente objetiva. Cada símbolo tiene un propósito súper específico, creando algo así como un modelo a escala del universo para un momento y lugar exacto. Para organizar este recorrido, nuestra agenda tiene 4 puntos. 1. Fundamentos del Maoshan Kimen. 2. Los 5 grandes inmortales. 3. Adivinación y salud. Y 4. Las posiciones eternas. Empezamos con la sección 1. Fundamentos del Maoshan Kimen. Las bases teóricas del sistema. A ver, el punto clave aquí es entender exactamente de qué trata el Maoshan Kimen-Dunya.
Básicamente, es un sistema de predicción y diagnóstico. Pero lo que lo hace una auténtica genialidad es su enfoque. Agarra cosas totalmente abstractas como influencias espirituales o problemas psicológicos y las trata como si fueran simples puntos de datos técnicos sobre un mapa espacial. Si alguien caía enfermo, el sistema no buscaba respuestas místicas vagas para nada. Buscaba una intersección súper específica de tiempo, dirección cardinal y energía dentro de esa cuadrícula. Literalmente, sistematizaban lo desconocido. Pasamos a la sección 2, los 5 grandes inmortales. Entidades y diagnósticos. Esta categorización es francamente brillante. Estas 5 entidades no hay que entenderlas como animales literales, sino como arquetipos. Son como carpetas de un archivo para clasificar síntomas humanos. El zorro rige las emociones y la curación, la comadreja es pura psicología, el erizo toca la prevención física, la serpiente va de transformación y la rata es la astucia y el futuro. Al estructurar el mundo así, los practicantes tenían un sistema mental perfecto para etiquetar casi cualquier crisis humana imaginable. Vamos a desglosarlos un poco como criterios de diagnóstico. Según los textos históricos, que nos remontan hasta la antiquísima dinastía Xia, si una lectura indicaba la presencia del inmortal zorro, el practicante diagnosticaba enredos en las relaciones sentimentales, o, curiosamente, lo veía como señal de una curación milagrosa. Por otro lado, la serpiente está muy conectada con antiguos mitos de dioses creadores. En la matriz diagnóstica indicaba una necesidad de cambio radical rapidísimo, o la presencia de una energía física y marcial brutal. Ahora, lo de la comadreja es fascinante desde la perspectiva de la historia médica. En el marco de este sistema, era el marcador objetivo para la histeria o los trastornos psicológicos agudos, lo que los textos llaman jiving. Y los manuscritos son súper precisos con los síntomas, pasar del llanto a la risa sin control, hablar con distintos tonos de voz. Y aquí viene un dato increíble. El texto detalla un protocolo de tratamiento puramente físico para este problema psicológico. Usaban acupuntura en puntos clave para intentar capturar o calmar esa energía errática. Era un intento audaz de curar la mente pinchando directamente sobre el cuerpo. Para cerrar el grupo tenemos al erizo y a la rata. El erizo, que a menudo aparece en el folclore popular personificado como un sanador, era la señal de que tocaba salud preventiva y éxito material. Mientras tanto, la rata, debido a su naturaleza nocturna, se interpretaba en la cuadrícula como el marcador de la astucia, el conocimiento oculto y la predicción del futuro. Ambos eran indicadores muy auspiciosos. Cuando salían en una lectura, la gente se quedaba súper tranquila porque aseguraban prosperidad comercial y estabilidad en el hogar. Entramos en la sección 3, adivinación y salud espiritual. El mecanismo en la práctica. La pieza clave para encajar todo este rompecabezas es el concepto del síntoma como símbolo. El sistema tenía tolerancia cero con las vaguedades. Si alguien experimentaba un problema de salud o un revés en la vida, eso era simplemente el síntoma externo, la punta del iceberg. El trabajo del practicante consistía en encontrar el equivalente matemático exacto de ese síntoma dentro de las 9 casillas de su tablero astronómico. Transformaban algo puramente místico en un marcador técnico que se podía rastrear y analizar con lógica pura. Y claro, el método a seguir era súper riguroso, paso a paso. Primero, buscaban el símbolo astrológico que representaba a la persona que consultaba, lo que conocían como el tronco celeste del día. Luego escudriñaban la casilla o palacio donde caía ese símbolo para ver si había signos de debilidad, como el vacío, o choques entre los elementos. Y por último, cruzaban esos datos técnicos con un mapa oculto para ver si coincidía con el dominio de uno de los inmortales, lo cual, por supuesto, nos lleva directos a la mayor revelación de este manuscrito. Y llegamos a la sección 4, las posiciones eternas, el mapa espacial oculto. Esta es literalmente la arquitectura invisible de toda esta estructura, una cuadrícula de 3×3 que le da a cada inmortal una plaza permanente en el espacio. Era la brújula definitiva para el diagnóstico espiritual. Si el problema de alguien se localizaba en una de estas direcciones cardinales, el practicante, con solo mirar esta matriz inamovible, sabía al instante qué categoría de energía estaba haciendo de las suyas. Y aquí está la verdadera genialidad técnica del documento. A ver, el Kimen Dunja clásico es famosísimo por ser increíblemente dinámico. Es como un reloj cósmico donde las estrellas y las energías rotan sin parar cada hora y cada día. Pero, en marcado contraste, la cuadrícula inmortal de la escuela Maushan es estática. Es 100% inamovible. Representa la creencia de que aunque el tiempo humano fluya y sea un caos constante, existen ciertas leyes espirituales y geográficas que no cambian jamás. Vamos a mapearlo rápidamente para entenderlo bien. En la fila de arriba, que en la cartografía china antigua siempre es el sur, tenemos a la serpiente, el zorro y la comadreja. En el medio, del oeste al este, están la serpiente, un centro que permanece vacío, y el erizo. Y abajo del todo, en el norte, residen la comadreja, la rata y el erizo.
Mantener esta estructura fija hacía que el diagnóstico fuera súper eficiente. Si el palacio de un paciente caía en el norte y presentaba un choque de elementos, ¡boom! La tabla indicaba al instante que la dolencia era de la rata o la comadreja. O sea, apuntaba directo a un estrés mental o preocupaciones materiales. Cero adivinanzas, todo precisión. Lo que nos deja con una reflexión final increíblemente profunda. Cuando miramos estos diagramas y leemos estas clasificaciones tan meticulosas, ¿qué estamos viendo en realidad? Va mucho más allá de una historia clínica o de la adivinación. Es un reflejo puro de la psicología humana. Frente a lo impredecible del universo, la volatilidad de la suerte o el misterio de las enfermedades mentales, aquellos practicantes de Maussan no se rindieron al caos. Al revés, construyeron una cuadrícula matemática rígida y obligaron a lo desconocido a encajar dentro de ella. Es un recordatorio alucinante de que esa sed por encontrar estructura y orden es y siempre será una constante en la experiencia humana. Ha sido un auténtico placer desgranar este sistema con tal nivel de detalle. Nos vemos en el próximo análisis. Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a ir directos al grano con un tema que es, sinceramente, fascinante. Los 3 estilos antiguos de numerología china. Vamos a desentrañar los orígenes comunes y las características muy específicas de las placas de Taiyi Shensu, Liuren Shenke y Qimen Dunjia. Básicamente vamos a transformar esta complejísima cosmología antigua en un mapa estelar claro, accesible y fácil de seguir. Nuestro recorrido de hoy se divide en 6 puntos clave. Pasaremos por los orígenes de los 3 estilos, las características de la placa Taiyi, la geometría y la filosofía detrás del modelo Liuren, los niveles de Qimen Dunjia y finalmente haremos un resumen de todo el sistema cosmológico. Así que vamos a empezar por el principio, los orígenes de estos estilos y sus fundamentos tanto mitológicos como teóricos. El texto de origen nos detalla 3 tipos antiguos de numerología: Taiyi Shenshu, Liuren Shenke y Qimen Dunjia. Y aunque cada uno tiene su propio terreno de juego, comparten 3 cosas que son fundamentales. Primera, todos siguen el estricto modelo matemático de Yi Li. Segunda, se calculan utilizando un disco de fórmulas giratorio. Y tercera, y esto es casi de película, comparten una leyenda común espectacular. Los 9 cielos Xuan Yi entregaron este conocimiento milenario a Gongsun Xuanyuan, el emperador amarillo, para ayudarle a derrotar a Qi Yu en batalla. Es una mezcla brutal entre matemáticas abstractas y pura estrategia militar. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo se dividen en el universo estos 3 sistemas? Pues bien, siguiendo el antiguo orden, cada estilo gobierna un dominio elemental muy específico. Taiyuan Taiyi se encarga en exclusiva del talento del cielo, Renyuan Liuren se enfoca en el talento del hombre, y Diuan Qimen Dunjia domina por completo la Tierra. Es como un inmenso rompecabezas cósmico, donde ninguna parte de la existencia se queda fuera de categorización. Pasamos a la segunda sección para adentrarnos en las características de la placa Taiyi, el dominio absoluto del cielo. Empezando por la mismísima cima de esta jerarquía cósmica, tenemos la placa de estilo Taiyi. Para lograr entender el macrocosmos, en la antigüedad usaban esta herramienta de cálculo que es increíblemente compleja. Si visualizamos la estructura de este modelo desde el centro hacia afuera, veremos que está organizado en una serie de círculos concéntricos, añadiendo capas y capas de datos. Vamos a desglosarlo un poco porque es una pasada. En el mismo centro, el primer círculo contiene el número del Palacio 9 de Taiyi, posicionado en un ángulo retrógrado de 45 grados, con ubicaciones súper específicas como el 29 marcado como hombro o el 50 justo en el medio. Si saltamos al segundo y tercer círculo, ahí residen las combinaciones y los nombres de los 16 dioses de Taiyi, como por ejemplo Landlord. Finalmente, el círculo más externo despliega los nombres de varios personajes de Yonshen Sin Kong. Vamos, una densidad de información asombrosa. Claro, la pregunta natural llegados a este punto es ¿para qué servía tanta complejidad estructural? Bueno, la aplicación del Taiyi estaba reservada estrictamente para calcular patrones a nivel macro. Hablamos de predecir la fortuna de un país entero, prever grandes inundaciones, sequías, los resultados de campañas militares a gran escala o incluso hambrunas. Era, literalmente, el gran radar meteorológico y nacional de la antigüedad. Fijaos en este antiguo himno conservado en el texto. Taiyi viaja a un palacio cada 3 años y completa una semana en 24 años. 8 aguas y 9 sundas corresponden a 5, y la ubicación del santuario es un secreto. Lo que esto nos revela es que el Taiyi no solo medía el espacio de forma estática, sino que rastreaba ciclos de tiempo súper precisos, transitando de palacio en palacio hasta completar un ciclo de 24 años. Aterrizando un poco más, llegamos a nuestra tercera sección, la geometría del modelo Liuren, que rige el dominio del hombre.
Al bajar del cielo al terreno de la humanidad, nos topamos con el sistema Ren-Yuan-Liu-Ren. Este modelo en particular es una representación literal de una de las creencias cosmológicas más arraigadas en la antigüedad. La idea conceptual de que el cielo es redondo y la Tierra es cuadrada. Resulta fascinante ver cómo materializaron esa visión del mundo en un instrumento matemático físico. Estructuralmente, esta placa es una maravilla dividida en dos. Por un lado, tenemos un disco celestial completamente redondo que incluye 2 círculos internos para los meses lunares y uno externo para 28 constelaciones. Por otro lado, la base es un disco terrestre totalmente cuadrado, con 3 capas diseñadas para marcar las 8 dimensiones, las horas a través de 12 ramas terrestres y distintas divisiones geográficas. Y como aguja central en todo este engranaje se encuentra la Osa Mayor apuntando hacia la estrella Spica. Veamos brevemente la cuarta parte. La filosofía detrás del estilo Liuren y su profunda conexión con la creación taoísta. Porque el Liuren no es simplemente un montón de geometría apilada. Sus reglas mecánicas se interpretan estrictamente a través de la teoría de la creación taoísta y el libro de los cambios. El proceso analítico sigue pasos muy marcados. Primero, el Wuji produce el Tai Chi. Luego, el Tai Chi produce las 2 formas. Estas 2 formas dan origen a 4 imágenes. Y finalmente, esas 4 imágenes producen el Bagua. Es, en esencia, la creación misma del universo desplegándose paso a paso. Llegamos ahora a la quinta sección, los niveles de Kimen-Dunya, el dominio de la Tierra. Este es el tercer y último estilo que analizamos hoy, el Diwan Kimen-Dunya. Al examinar la estructura de su placa circular desde el centro hacia los bordes, descubrimos que va mucho más allá de la abstracción pura. Aquí nos encontramos con una estricta jerarquía, un panteón estructurado en niveles internos repletos de dioses, estrellas y puertas. Un dato crucial es que esta herramienta está fuertemente conectada a los ciclos físicos y estacionales del planeta. Funciona con una división muy clara. Por un lado, el Yang Dunjia, que entra en uso justo después del solsticio de invierno. Y por otro, el Yin Dunjia, que rige después del solsticio de verano. Todo fluye en perfecta armonía con el ciclo solar. Si miramos sus niveles internos, la precisión categórica impresiona. El primer nivel alberga los 8 dioses, como Baihu o Hyutian. Un nivel más allá encontramos las 9 estrellas. El tercer nivel rige el espacio a través de las 8 puertas. Y ojo a los nombres, porque hablamos de la puerta de la muerte, la herida o la puerta abierta. Todo este sistema culmina en un disco exterior que contiene los 9 números de la Tierra, los 6 rituales y unos componentes alquímicos conocidos como las 3 rarezas. Vamos con nuestra última sección, un resumen para integrar todo este vasto sistema cosmológico. El gran concepto con el que debemos quedarnos hoy es que estas no eran prácticas aisladas. Al unir el Taiji para el cielo, el Liuren para el hombre y el Kimen-Dunya para la Tierra, estos 3 sistemas funcionaban de la mano como un mapa cosmológico unificado. Estaban diseñados colectivamente para capturar absolutamente todo, la dinámica del espacio, los ciclos del tiempo y la siempre compleja agencia humana en medio del universo. Y todo este análisis nos deja con una reflexión final espectacular. ¿Hasta qué punto intentaron estos intrincados modelos matemáticos y geométricos decodificar con total precisión la realidad de nuestro macro y microuniverso? Al ver la tremenda complejidad de estas placas, queda claro que nuestro deseo humano de encontrar orden en un universo aparentemente caótico es verdaderamente tan antiguo como la historia misma. Ha sido un placer compartir este recorrido. ¡Hasta la próxima! Bienvenidos a este resumen explicativo. Hoy vamos a adentrarnos directamente en un desglose estrictamente objetivo y académico de los conceptos que estructuran el primer volumen del libro secreto de Mao Shan Kimen. La idea aquí no es validar ni refutar nada, sino presentar de la manera más fiel posible las teorías de este documento tradicional, basándonos única y exclusivamente en la información del texto. Así que vamos a empezar y a ver qué nos dice realmente la fuente original. El contenido que vamos a revisar se divide en 5 conceptos clave. Número 1, Yin, Yang y Tai Chi. Número 2, los 5 elementos abstractos. 3, los 3 talentos cósmicos. 4, relatividad en la naturaleza. Y 5, traducción de símbolos Yi. Vamos paso a paso. Empezamos con la sección 1, Yin, Yang y Tai Chi, el origen y la división del universo. El texto nos plantea, antes que nada, una visión completamente macroscópica, es decir, antes de tocar cualquier aplicación práctica, nos describe cómo, bajo esta filosofía, se generó y se sigue dividiendo el universo mismo. Para definir este origen, el documento cita los escritos de Zhou Duni, de la dinastía Song. Básicamente, se afirma que el universo en un principio era Wu Ji, que se describe como un estado infinitamente pequeño.
Luego, a través de un proceso de movimiento continuo, este Wuji se transformó en Tai Chi, que es un estado infinitamente grande. El punto central del texto aquí es que a partir de ese movimiento incesante nacen el yin y el yang. Y esto nos conecta con un principio fundamental de la obra, la afirmación de que absolutamente todo se puede dividir en yin y yang. Para ilustrarlo, el documento usa algo tan cotidiano como un bolígrafo. Incluso aquí nos dicen, hay una dualidad. La carcasa del bolígrafo, la parte que está expuesta e involucra movimiento, representa el yang. Por otro lado, el tubo interior de tinta, que está oculto y quieto, representa el yin. Es en esencia un modelo binario aplicado directamente a la realidad física. Pasamos a la sección 2, los 5 elementos abstractos y la verdadera naturaleza del chi. Esta parte es fascinante, porque el texto aborda frontalmente la enorme diferencia que existe entre cómo se interpretan estos conceptos hoy en día y cómo se definían en la antigüedad. De hecho, el documento lanza una pregunta bastante específica para desafiar la perspectiva literal moderna. ¿A qué elemento pertenecería el plástico, o el vidrio, o un cenicero? Si se asume que la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua son materiales físicos en el sentido literal de la palabra, pues sería imposible clasificar la infinidad de materiales sintéticos que existen actualmente. Entonces, la aclaración que hace el texto es contundente. Los eruditos de la antigüedad no veían a los 5 elementos como materia física o sustancias concretas. Los definían como conceptos puramente abstractos. En la fuente original representan 5 tipos de chi, es decir, 5 energías que mueven el cielo y la tierra. Hablamos de principios energéticos que se perciben en el entorno natural, como los cambios de estación, el calor del verano o el frío del invierno, y no simplemente de una lista de materiales de construcción. Llegamos a la sección 3, los 3 talentos cósmicos. Esto trata sobre la resonancia entre el cielo, la tierra y el hombre, y el modelo de cómo estas esferas interactúan entre sí. Para fundamentar esta interacción, el texto se apoya en una cita del documento histórico Yi. Forma una imagen en el cielo y toma forma en el suelo. Esta sola línea resume muy bien la creencia antigua de que hay una correspondencia directa, como un espejo, donde los fenómenos astronómicos en el cielo se reflejan en las realidades físicas de la Tierra. Y el documento nos muestra una progresión lógica muy clara sobre cómo operaba esto. Vamos a verla paso a paso. Primero, los antiguos observaban que las posiciones de ciertas estrellas, como la estrella polar, eran fijas. Segundo, reconocen que, debido a la rotación de la Tierra, el ángulo desde el que observamos esas estrellas cambia. Tercero, argumentan que estos cambios angulares corresponden a variaciones en la Tierra, específicamente en los flujos de aire, el clima, el frío y el calor. Y finalmente llega la conexión humana. Esos cambios climáticos son los que dictan los tiempos de siembra, de cosecha y, en última instancia, la vida humana en general. A todo este sistema unificado le llaman el principio de resonancia. Vamos a la sección 4, relatividad en la naturaleza. Aquí se examinan la relatividad del yin, el yang y los conceptos del bien y el mal. El argumento central es que ni los estados físicos ni los juicios morales humanos son algo absoluto. Para demostrar que el yin y el yang dependen siempre del tiempo, el espacio y la perspectiva, el texto nos da una analogía bastante gráfica sobre una maratón. Pensemos en unos atletas corriendo y unas porristas animando a un lado. Como los atletas van rápido, ellos representan el yang en contraste con las porristas. Pero si de pronto pasa un auto deportivo a 180 millas por hora, la perspectiva cambia por completo. Comparados con el auto, esos mismos atletas ahora son muy lentos, por lo que pasan a representar el yin. Los atributos cambian de forma instantánea dependiendo de cuál sea el marco de referencia. Ahora, esta misma relatividad se aplica a cómo juzgamos moralmente la buena o la mala suerte. El texto lo expone usando la clásica historia del caballo de Sai Wen. La secuencia fluye así. Primero, el caballo de Sai Wen se escapa. Todos lo perciben como una desgracia tremenda. Meses después, el caballo regresa trayendo consigo una manada de caballos salvajes excelentes. Ahora es una enorme bendición. Poco después, el hijo intenta montar uno de esos caballos, se cae y se rompe una pierna. De nuevo es visto como una desgracia. Pero meses después estalla una guerra mortal, y como el hijo está cojo, no lo reclutan y se salva. Al final, lo que en su momento pareció una desgracia, resultó ser la mayor bendición para la familia. Para solidificar esta idea, el documento incluye una cita de Lao Tzu. La desgracia reside donde dependen las bendiciones, y la bendición reside donde reside la desgracia. La premisa es que catalogar a las cosas como buena o mala suerte es algo puramente subjetivo y unilateral. Según el texto, si se quieren observar las leyes de la naturaleza de manera objetiva, hay que abandonar esta visión y entender que la naturaleza opera sin ningún tipo de moralidad inherente. Y así llegamos a la sección 5,
traducción de símbolos Yi, métodos y simplicidad en la predicción. En esta última parte del análisis, revisaremos cómo el pensamiento humano traduce e interpreta todas estas inmensas leyes naturales a través de símbolos. El texto señala que quienes aplican estos métodos utilizan los símbolos de Yi Chue, los cuales poseen tres características fundamentales. La primera es la universalidad. Pueden representar absolutamente todo en la naturaleza o en la sociedad. La segunda es la inclusividad. Teóricamente, la cantidad de información que abarcan puede ser infinita. Y la tercera, que es la que requiere más cuidado, es la bilateralidad. Los símbolos por sí solos carecen de especificidad, lo que inevitablemente conduce a la ambigüedad si no se analizan bajo un sistema riguroso. Para evitar esa ambigüedad al momento de traducir, el texto propone una secuencia lógica que requiere tres modos distintos de pensar. El paso 1 es usar el pensamiento lógico. Esta es la base matemática para limitar el alcance y aterrizar variables reales, como por ejemplo, fijar el precio actual de un mercado. El paso 2 es el pensamiento de imágenes, es decir, tomar esos conceptos lógicos y abstractos y traducirlos en imágenes visuales concretas aplicando el yin y el yang. Finalmente, el paso 3 es el pensamiento inductivo, usar la experiencia de vida acumulada y la intuición para procesar los dos pasos anteriores y poder especular objetivamente sobre la situación. El manuscrito también hace mucho hincapié en que un mismo símbolo o situación se va a manifestar de forma distinta dependiendo del ángulo de interpretación. Los símbolos permanecen inalterables, pero si uno amplía la imagen de una situación o si se reduce, el texto argumenta que la interpretación resultante va a cambiar de forma radical. Para que esto quede perfectamente claro, se utiliza una analogía muy práctica. Imaginemos una estatua de Buda en un parque. Si le tomamos fotografías desde 5 ángulos distintos, las imágenes resultantes van a verse completamente diferentes entre sí. Sin embargo, el texto nos dice que todas esas fotografías son representaciones precisas y perfectas de esa misma estatua. En la práctica, quienes analizan los símbolos actúan como esa cámara fotográfica. El modelo matemático o el ángulo que elijan va a determinar qué imagen de la realidad capturan en ese momento. Otra herramienta metodológica importante que menciona el documento es la llamada teoría del coseno del tai chi, y la explican imaginando el trazo de un círculo en un papel. Argumentan que, si se dibuja con precisión únicamente la primera mitad, la forma, tamaño y trayectoria de ese primer semicírculo ya determinan de manera inamovible cómo tendrá que ser la segunda mitad que aún no está dibujada. Siguiendo esa misma lógica, afirman que al analizar de manera matemática la parte inicial que se conoce de un evento, se puede calcular la conclusión que aún se desconoce. Y con esto llegamos al cierre de nuestro resumen de este material. Después de analizar la constante relatividad de nuestro entorno físico y los sistemas que usaban para descifrarla, la propuesta final del texto no es otra que la búsqueda de la objetividad pura. Por eso nos deja con esta reflexión central. ¿Es verdaderamente posible liberarse de las cadenas de la relatividad y observar las leyes del universo de manera puramente objetiva? El libro secreto de Mao Shan-Kimen argumenta que entender y aplicar esta neutralidad sin apasionamientos es el paso indispensable. Gracias por acompañarnos en este análisis netamente objetivo de los conceptos básicos de la obra. ¡Hasta pronto! Vale, vamos a meter las manos en la masa. Hoy nos adentramos en los cimientos de uno de los modelos estructurales y matemáticos más alucinantes de la tradición china, el Jinpan Qimendunya. En este análisis, nuestro único objetivo es deconstruir metódicamente la base de todo este sistema, basándonos estrictamente en lo que dicen los textos originales. Y quiero dejar algo claro desde ya. No vamos a hablar de conceptos místicos o cosas en el aire, no. Esto es un sistema constructivo increíblemente sofisticado, con leyes súper claras y casi matemáticas. Vamos a desglosar este engranaje literalmente pieza por pieza para entender cómo funciona desde su misma raíz. ¿Todo listo? Pues vamos allá. Para que no nos perdamos, esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos por el origen y significado, pasaremos a los 3 niveles del sistema, el yin, el yang y los 5 elementos, luego los mapas Hetu y Luoshu, el Bagua y los 9 palacios, y cerraremos con los 10 tallos celestiales. Punto número 1. Origen y significado. Vamos a ver de dónde viene toda esta historia. A ver, siempre es fascinante separar el mito de la historia documentada, ¿verdad? Las leyendas afirman que fue el antiquísimo emperador Huangdi Xuanyuan quien ordenó crear este conocimiento. Suena épico, pero si nos ceñimos estrictamente a los registros oficiales, la realidad es que no hay ni rastro de libros específicos de Qimendunya antes de la dinastía Han.
De hecho, los textos nos dicen que este modelo empezó a usarse de manera pragmática mucho después, durante las dinastías Sui y Tang. Y ojo a esto, se usaba principalmente en el ámbito militar, para tácticas de marcha y combate. O sea que nació por pura necesidad estratégica en el campo de batalla, no de la especulación esotérica de un filósofo sentado bajo un árbol. Entonces, seguro que te preguntas qué significa ese nombre tan largo, Kimen-Dunya. Bueno, se divide conceptualmente en varias partes. Chi se refiere a los tallos celestiales B, C y D que los antiguos asociaban con el Sol, la Luna y las estrellas. Men representa las 8 puertas del sistema, que son básicamente variables que van cambiando con el tiempo. Y luego tenemos Dun, que significa literalmente esconderse. ¿Y quién narices esconde? Pues Ya. El sistema nos explica que Ya es el tallo más noble de todos, de elemento madera. ¿Y a qué le tiene miedo la madera? Al metal. Concretamente a Gen, que representa el metal y puede talarlo de un plumazo. Así que, para sobrevivir, Ya tiene que ocultarse. Es literalmente una lección de supervivencia, un juego del escondite a escala cósmica que está codificado en el propio nombre del sistema. Vamos a por el punto 2. Los 3 niveles del sistema, su arquitectura a vista de pájaro. Si te imaginas este sistema, no pienses en algo plano dibujado en un papel. Es más bien una jerarquía en 3D, con 3 capas que están interactuando y mezclándose todo el rato. El primer nivel es el Kimen del clima, que como imaginas se asocia al cielo y a la meteorología. Luego tenemos el segundo, el Kimen de la tierra, que rige la topografía, las direcciones, lo que conocemos como Feng Shui. Y el tercero es el Kimen de los dioses, o del espíritu, que maneja la energía del universo para aplicaciones esotéricas o fórmulas energéticas. Entender esto es absolutamente crucial. El sistema intenta modelar todas las variables de la realidad al mismo tiempo. Es como una red interconectada de la que no puedes separar una parte sin afectar a las demás. Tercera parada, Yin, Yang y los 5 elementos. La mecánica binaria. El motor de todo. Hay una cita clásica en el libro de los cambios que dice: un yin y un yang se llaman Tao. Y la verdad es que es el punto de partida perfecto. Porque originalmente este concepto de yin y yang no tenía absolutamente nada de místico, cero. Era pura física y orientación. Si estabas de cara al sol, era yang. Si le dabas la espalda y estabas en la sombra, era yin, ya está. Era una observación súper lógica, directa y simple del mundo natural, que luego los antiguos usaron como base para construir toda su matemática. Claro, esa idea tan simple de solo sombra fue evolucionando de forma natural hasta abarcar todo lo que tiene 2 lados o interactúa en el mundo. El yang se quedó con el sol, el movimiento, la actividad y direcciones como ir hacia arriba o hacia adelante. Y el yin se asignó a la luna, la quietud y a ir hacia abajo o hacia atrás. Y aquí viene un detalle interesantísimo, fíjate. Este sistema en particular se llama Yin-Pan Kimen precisamente porque sus cálculos y patrones se basan en los cambios de las fases lunares, que son de naturaleza yin. Esto es un cambio radical si lo comparas con otros sistemas tradicionales que se basan en el calendario solar, que es 100% yang. Y junto a ese sistema binario trabajan los famosísimos 5 elementos: agua, madera, fuego, metal y tierra. Pero olvídate de pensar en ellos como trozos de materia estática. Son más bien descripciones de cómo se mueve la energía. Y aquí hay 2 reglas algorítmicas que son intocables. La primera es la generación mutua, que es como un ciclo de alimentación. La madera alimenta al fuego, el fuego al quemarse crea tierra y así. Y la segunda es la restricción mutua, que actúa como un freno para que la cosa no se descontrole. La madera retiene la tierra con sus raíces, la tierra hace de presa para frenar el agua y el agua apaga el fuego. Básicamente es como el acelerador y el freno de un motor perpetuo para mantener el equilibrio mecánico perfecto. Cuarta sección, los mapas Getu y Loshu. Entramos en la geometría pura y dura. Este de aquí es el mítico Gesu, o mapa del río, y es una auténtica pasada de la organización matemática. Si te fijas en cómo está compuesto, los puntos blancos representan números impares. Estos son los números del cielo de naturaleza yang. Por otro lado, los círculos negros son los pares, asociados a la Tierra y al yin. En el fondo es una matriz en 3 dimensiones que conecta números con direcciones y elementos con una precisión de cirujano. El norte es agua y le tocan el 1 y el 6. El sur es fuego, con el 2 y el 7. El este es madera, con el 3 y el 8. Todo, absolutamente todo, tiene su coordenada exacta. ¿Y sabes qué es lo más curioso de todo esto? Que aquí hay un secreto matemático escondido. Si coges todos esos números impares del cielo, el 1, 3, 5, 7 y 9, y los sumas, te da 25. Y si coges los números pares de la Tierra, el 2, 4, 6, 8 y 10, y los sumas, te da 30 exactos. La suma total de ambos, 55. Ni más ni menos. Este número es conocido como el número de la gran expansión del cielo y la Tierra, y es básicamente la constante matemática sobre la que se apoya todo el modelo.
Y como contraparte tenemos el mapa Luoshu. Los textos antiguos cuentan la historia de que esta configuración numérica tan particular apareció dibujada en el caparazón de una tortuga sagrada. Muy poético todo, pero si dejamos el folclore a un lado, lo que tenemos entre manos es una fórmula mnemotécnica espacial increíblemente lista. Está diseñada para que no se te olvide nunca. Se memoriza así. El 9 está en la cabeza, el 1 en la cola, el 3 a la izquierda, el 7 a la derecha, el 2 y el 4 en los hombros, el 6 y el 8 en las patas traseras y, el más importante, el 5 justo en el centro neurálgico. Este diagrama te da la base numérica para dividir cualquier espacio en 9 secciones absolutamente perfectas. Quinta sección. Bagua y 9 palacios. Vamos a fusionar todo esto. Aquí podemos ver claramente cómo evolucionan esos famosos 8 trigramas, el Bagua. Tenemos dos versiones. Por un lado, el Bagua innato de Fuxi. Este no tiene números y representa un orden de la naturaleza puro, pero inactivo. El cielo está arriba, la tierra abajo y nada se mueve. Pero por otro lado tenemos el Bagua adquirido del rey Wen, que es un rediseño total. Este refleja un mundo en constante cambio, superdinámico. Coloca al trigrama del fuego, Li, arriba del todo, en el sur. A cada trigrama se le asigna una coordenada y una posición cardinal. Digamos que aquí es cuando las piezas se preparan por fin para la acción matemática. Y aquí viene la magia. Esta intersección es la base real del tablero que se usa en el Kimen. Si coges ese Bagua adquirido, el dinámico del rey Wen, y lo encajas sobre la cuadrícula del mapa Luoshu que vimos antes, ¡pum!, tienes la matriz definitiva de los 9 palacios. El trigrama Li cae directo en la casilla número 9, Kan en el 1, Kun en el 2 y así con todos. Como existe un montón en el material original, esta matriz es la base inamovible de todo el modelo. Todo lo que quieras analizar, ya sea un evento, un espacio o un momento en el tiempo, tiene que posicionarse por fuerza dentro de este tablero de 9 cuadros. Sexta y última sección. Los 10 tallos celestiales, las piezas del juego. La exactitud con la que este sistema clasifica sus piezas operativas es algo que vuela la cabeza. Los 10 tallos celestiales no están flotando por ahí al azar. Cada uno está atado en corto por su polaridad yin o yang y por su elemento. Por ejemplo, los tallos A y B. Ambos son del elemento madera, vale, pero no son lo mismo. A es madera yang, fuerte, rígida. Imagínate el tronco de un roble inmenso. Mientras que B es madera yin, suave, flexible como una enredadera o el tallo de una flor. Bin es fuego yang, como el sol de agosto al mediodía. Din es fuego yin, como la llama de una vela parpadeando. Es una categorización brutal y milimétrica del mundo natural. Pero donde realmente brilla la utilidad de estos tallos es en su mapeo con el cuerpo humano. Literalmente, el modelo coge el macrocosmos gigante del universo y lo mete dentro del microcosmos de nuestra anatomía. Por fuera, en la superficie del cuerpo, la letra A es la cabeza, la B son los hombros y la C la frente. Y si nos vamos por dentro, a los órganos internos, la A se asocia con la vesícula biliar, la B con el hígado y Gen con el intestino grueso. Al poner estos tallos sobre el tablero de los 9 palacios, la cosa deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una herramienta analítica superpotente para diagnosticar y reflejar estados físicos reales. Para terminar de hacer que todo este engranaje ruede, tenemos que hablar de qué pasa cuando estos tallos coinciden en el tablero. Aquí entra en juego la tabla de los 10 dioses. Todo se rige por relaciones estrictas de poder. Dependiendo del elemento y la polaridad, los tallos se miran de frente y el sistema evalúa, vale, estos me generan, estos me restringen, a estos los domino yo, o de repente entran en un choque frontal y destructivo como esa famosa pelea a muerte entre Jia, la madera, y Heng, el metal. Es una red súper intrincada que calcula afinidades y conflictos como si fuera un auténtico código informático. Todo esto nos lleva inevitablemente a una reflexión. Creo que a estas alturas queda bastante claro que el Jin Pan Kimendunjia no es una especie de inspiración esotérica vaga o un truco de magia. Es un modelo estructurado hasta la obsesión, hecho de capas, matrices y algoritmos exactos. Así que la gran pregunta que te dejo hoy es: ¿cómo crees que dominar esta mecánica tan estricta mejora la precisión a la hora de interpretar los fenómenos de la vida? La clave está en entender que detrás de cada evento hay un cálculo matemático implacable siguiendo reglas lógicas. Quien maneja este tablero no está adivinando el futuro con una bola de cristal, está literalmente leyendo el código fuente del sistema. Ha sido un viaje espectacular desglosar todo este entramado. Nos vemos en la próxima exploración. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis de nuestras fuentes. Hoy vamos a hacer algo realmente fascinante. Nos vamos a sumergir de lleno en la lógica arquitectónica de un sistema metafísico chino antiquísimo, el famoso Maoshan Kimen.
Ojo, no estamos aquí para debatir si esto es una verdad absoluta o un dogma, para nada. La idea es observar, a través de los documentos base, cómo esta matriz intenta mapear absolutamente todo, el tiempo, el espacio y hasta el comportamiento humano, con un nivel de detalle que es una auténtica locura. Es literalmente como estudiar el código fuente de un universo entero. Para que nos hagamos una idea del recorrido, esto es lo que vamos a ver hoy. Primero, los fundamentos del reloj cósmico y las 12 ramas terrestres. Segundo, pasaremos a los 10 tallos celestiales. Después veremos el motor del asunto, el ciclo de 60 años. Y por último, desentrañaremos el simbolismo de las estrellas. Empecemos por el principio. Sección 1. Reloj cósmico y ramas terrestres. Digamos que este es el primer gran engranaje de toda la maquinaria. Básicamente, las 12 ramas terrestres son el alfabeto de este sistema. Según los documentos que estamos analizando, estas ramas, que van en un orden secuencial desde la primera, Psi, hasta la 12ª, Jai, son los cimientos absolutos de la matriz. Y bueno, no solo sirven para dar nombre a los 12 animales del zodiaco chino, que seguramente a muchos os suenen, sino que crean una cuadrícula súper estricta de tiempo y espacio. Su función principal es clasificar absolutamente todos los elementos de la naturaleza en energías yin y energías yang. Fijaos en cómo funciona esto en la vida real, porque es brillante. No estamos hablando de conceptos abstractos y místicos que flotan por ahí en el éter. Esto actúa como un reloj literal. Por ejemplo, si nos centramos en la naturaleza temporal exacta, la rama Psi manda de manera explícita en las horas que rodean la medianoche, desde las 23:01 hasta la 01. Luego, al amanecer, entra Mao, y justo en el punto álgido del mediodía domina Wu, el caballo. Es decir, es un sistema donde la influencia cósmica cambia de marea, por así decirlo, rigurosamente cada 2 horas. Y esto me parece una genialidad. Los diagramas que extraemos directamente de nuestros textos fuente muestran cómo los practicantes no tenían que ir cargando con pesados pergaminos o tablas por todas partes. Usaban sus propias manos como si fueran calculadoras táctiles. Cada zona de las articulaciones de los dedos corresponde exactamente a una de estas ramas terrestres. Deslizando el pulgar por las distintas falanges, podían rastrear en cuestión de segundos el flujo de las horas, los días y las direcciones. Era sin lugar a dudas tecnología portátil de altísimo nivel para la época. Pasemos ahora a la sección 2, los 10 tallos celestiales. O lo que es lo mismo, ¿el alfabeto cósmico? A ver, si las ramas terrestres nos dicen el cuándo, los tallos celestiales dictan el qué y el cómo. Y aquí encontramos un contraste fascinante dentro del mismísimo elemento madera. Por un lado tenemos la madera yang, o jia. Los textos la asocian rotundamente con el liderazgo, la nobleza y la rectitud. Visualmente se vincula con cosas altas e imponentes, como los grandes edificios de una capital, e incluso con animales acorazados como los pangolenes. Es pura majestad. Pero en completo contraste tenemos la madera yin, o yi, que tiene una firma energética radicalmente distinta. Es mucho más tierna, dependiente, y se asocia a la medicina herbolaria, al arte delicado y a las plantas trepadoras, aunque sorprendentemente también alberga un lado bastante melancólico y rebelde. Sinceramente, el nivel de especificidad de estas asociaciones es para volverse loco. Es fascinante ver cómo agrupan conceptos milenarios con oficios de la vida moderna. Fijaos en el fuego yang. Lo asocian con temperamentos impacientes y violentos, con el calor extremo, y el texto va y lo conecta directamente con profesiones como, atención, trabajador de central eléctrica o fogonero. Increíble. Por otro lado, el metal yang se vincula con la fuerza brutal, las artes marciales y la policía militar, y físicamente se manifiesta en personas con huesos muy fuertes y un carácter totalmente implacable. Siguiendo en esta misma línea, detengámonos a analizar el perfil de Gi, o agua yin. Fijaos cómo este sistema es capaz de meter bajo un mismo paraguas metafísico ideas como la restricción, las dificultades y el control absoluto, combinadas con la estación del invierno o los ambientes oscuros en tonos negros o azules. Y si nos vamos a la fauna, engloba a las aves acuáticas, a los gansos y hasta a los cerdos. Resulta súper llamativo cómo una sola categoría energética pretende ordenar y unificar de golpe emociones humanas tan complejas, colores, animales y condiciones climáticas, todo interconectado. Lo que nos lleva de cabeza a la sección 3, el ciclo de 60 años, el verdadero motor cósmico de todo este asunto. Cuando juntas todos los engranajes que hemos visto, consigues esta densa matriz de 60 años Yatsi. Aquí es precisamente donde el reloj cobra vida de forma secuencial. Al enlazar el primer tallo celestial con la primera rama terrestre, creas la combinación número 1, Yatsi. A partir de ahí, ambos ciclos avanzan juntos, pasito a pasito, hasta agotar absolutamente todas las combinaciones posibles al llegar al número 60. Y entonces, el bucle vuelve a empezar. Este ciclo continuo de 60 binomios sirve como el gran calendario maestro supremo que los practicantes usan para medir los años, los meses y los días. Pero,
Un momento, aquí hay una pequeña peculiaridad matemática que en realidad está hecha a propósito. Como tenemos 10 tallos y 12 ramas, es evidente que hay un desajuste. Si los vas emparejando y avanzas, al llegar al 10º paso te quedas sin tallos, pero aún te sobran 2 ramas terrestres. El texto subraya de manera muy clara que estas 2 ramas huérfanas se consideran ramas vacías durante ese bloque concreto de 10 días. Esta fórmula matemática de las ramas vacías, que se conoce como Shun-Kong, no es un error de cálculo ni un descuido, es una regla fundamental de interpretación que nos avisa de que, en esta matriz, incluso los vacíos del sistema poseen un significado profundo. Y así llegamos a la sección 4, el simbolismo de las estrellas, o lo que es lo mismo, el clima astrológico. Entre las 8 estrellas principales que documentan meticulosamente estos manuales, vamos a destacar una que es tremenda, la Canopy Star, o la estrella del dosel. El material base la alinea de una manera súper directa con la energía del planeta Plutón, así que os podéis hacer una idea. Está cargada de una influencia sumamente pesada. Se asocia con la audacia, una gran astucia, la crueldad y una naturaleza insaciable o ávida. Si miramos la brújula, rige el norte y prospera en las frías y oscuras noches de invierno. Y físicamente se manifiesta en criaturas de la noche como murciélagos o ratas, además de cerdos. Se trata de un clima astrológico tan denso e intenso que cambia drásticamente la interpretación de cualquier factor temporal que tenga la mala suerte de caer bajo su paraguas. Al final, después de desglosar minuciosamente toda la arquitectura de los textos fuente del Mao Shan-Kimen, la pregunta es obligada. ¿Qué sacamos en claro de todo esto? ¿Cómo nos cambia la perspectiva una matriz que es capaz de vincular el tiempo con cosas tan surrealistas y dispares como pangolines, centrales eléctricas y la energía planetaria de Plutón? Pues nos deja una profunda reflexión subyacente. Estamos frente a un diseño brutalmente meticuloso que se niega en rotundo a aceptar que existan elementos aislados o al azar en el universo. Todo, desde las horas de la madrugada y las profesiones modernas, hasta los colores y los animales acuáticos, está atado por la misma e inmensa red de tallos, ramas y estrellas. Independientemente de cómo uno lo observe, revela el extraordinario esfuerzo humano por codificar el inmenso caos de la existencia dentro de un esquema lógico y predecible. La verdad es algo que te deja pensando muchísimo sobre la forma en que entendemos nuestro propio entorno. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta fascinante inversión en la matriz. Hasta la próxima. Bueno, pensad en esto por un segundo. Desde siempre, los seres humanos hemos tenido esa necesidad casi obsesiva de ordenarlo absolutamente todo, ¿verdad? Necesitamos encontrar orden en el caos. Pues bien, hoy vamos a sumergirnos en este análisis para desentrañar algo fascinante. Uno de los marcos de clasificación más densos y simbólicos jamás creados, el sistema Mao Shan-Kimen. Y ojo, no es solo un texto antiguo acumulando polvo. ¿Qué va? Es una auténtica hoja de ruta de la realidad. Un intento de archivar cada pequeña cosa de la existencia, desde una tormenta y las estrellas hasta nuestros propios órganos internos o la taza de café que hay sobre la mesa. Es, literalmente, el sistema de archivo cósmico de la antigüedad. A ver, este va a ser nuestro recorrido rápido de hoy. Empezaremos viendo qué es exactamente el sistema Mao Shan-Kimen. Luego pasaremos a los 5 troncos celestiales. Seguiremos con las 8 estrellas, después las 8 puertas, las 8 deidades y terminaremos viendo cómo todo esto es, en realidad, un reflejo del universo. Vamos a ello. Fijaos en esta página del texto original. A primera vista, claro, parece un muro impenetrable de caracteres, casi como un idioma alienígena. Pero en realidad esto es código puro. Este documento nos demuestra desde el primer segundo que el Mao Shan-Kimen no es una simple idea mística que flota en el aire. No, es un algoritmo hiperdetallado. Cada línea que veis ahí está categorizando nuestro mundo físico y emocional con una precisión que francamente asusta. 1. El sistema Mao Shan-Kimen, nuestro archivo cósmico antiguo. Para entender bien este marco, hay que meterse en la cabeza de alguien que quiere coger cada elemento del universo perceptible y meterlo en su cajón correspondiente. La clasificación Mao Shan-Kimen es un mapa brutal que conecta lo inmenso con lo minúsculo, del microcosmos al macrocosmos. La premisa es alucinante. Nos dice que la energía que rige una estrella a millones de kilómetros es exactamente la misma energía que rige un órgano dentro de nosotros, o el material del que está hecha una silla. Y tener esto claro desde el principio es clave, porque nos ayuda a entender cómo piezas que parecen no tener absolutamente nada que ver están, según este texto, total y profundamente entrelazadas. 2. Los 5 troncos celestiales, o como podríamos llamarlos, los filtros de energía. Mirad, aquí tenemos los detalles del tronco conocido como Zhenghen, y salta a la vista. Solo con ver la cantidad de categorías que cuelgan de este único símbolo, la naturaleza algorítmica de la que hablábamos se vuelve súper evidente. Está todo milimétricamente tabulado. Los 5 elementos, la forma física, el carácter, los animales, todo. No se deja nada en el tintero.
Vamos a desmenuzar la lógica de yen, porque es fascinante. Su elemento es el metal yang. Vale, ¿y eso qué significa conceptualmente? Pues obstáculo, combate, severidad, algo duro, cortante. Entonces, ¿qué tipo de personas encajan aquí? Pues los militares o los artistas marciales. Si nos vamos al cuerpo humano, rige los huesos y el intestino grueso. En la naturaleza, agrupa criaturas feroces como tigres, objetos inanimados duros como piedras, espadas, incluso maquinaria y coches. Ah, y el clima de otoño y los truenos. Es increíble descubrir esta lógica oculta, ¿verdad? Agrupar cosas aparentemente tan dispares como un intestino grueso, una tormenta de otoño, una espada y un tigre bajo un mismo estandarte celestial. Pero claro, para ellos, todo comparte esa misma firma energética dura y contundente del metal yang. Así que la idea principal es esta. Estos troncos, Yi, Heng, Xin, Ren y Gi, funcionan básicamente como 5 cubos conceptuales inmensos que organizan todo el caos del mundo natural. Vale la pena hacer una pequeña pausa para asimilar lo exhaustivo que es esto. Lo clasifican absolutamente todo, desde el carácter de alguien hasta la flora o las sensaciones corporales. Por ejemplo, si Heng era ese metal rígido, Ren es el agua yang, es fluido, impredecible. Y ahí es donde meten a las mujeres embarazadas, el agua fluyendo e incluso a los búhos. Es una red de asociaciones de una complejidad que te vuela la cabeza. 3. Las 8 estrellas. Las fuerzas arquetípicas. Bueno, si los troncos celestiales organizaban la materia pura y dura, las estrellas van un paso más allá. Se meten de lleno en fuerzas psicológicas y arquetípicas mucho más amplias. Definirlas así nos ayuda a entender su rol exacto. Son como los grandes influencers celestiales de nuestras acciones en la sociedad. O sea, no te van a dictar qué órgano tienes, sino qué papel juegas en el mundo. Son las firmas energéticas que marcan tendencias profesionales y rasgos psicológicos clave. Y para ver esto claro, nada mejor que un cara a cara. Esto ilustra maravillosamente la profunda dualidad que hay en el texto. A la izquierda tenemos a Tianpeng. Su elemento es el agua. ¿Qué representa? Pues inteligencia, sí, pero con un toque atrevido y hasta cruel. Se asocia con ladrones, con ratas, con el oscuro invierno y el agua estancada. Es astucia pura. Y a la derecha, en marcado contraste, Tianren. Su elemento es la tierra. Este es el arquetipo del trabajador honesto. Se asocia con agricultores, montañas, bueyes y nubes. Fijaos en el contraste, la astucia fluida e impredecible frente a la firmeza inquebrantable de la tierra. 4. Las 8 puertas. La geografía física. Aquí vemos el texto original detallando los intrincados rasgos de Shengmen, conocida como la puerta de la vida. Y aquí es donde el Mao Shankimen se vuelve increíblemente terrenal. Pasa a clasificar direcciones físicas, geografía pura, colores e industrias enteras basándose en conceptos de movimiento o de estancamiento. Mostrar esto nos ayuda a bajar toda la teoría a algo tangible, algo que literalmente podemos tocar y pisar. Fijaos en esto al comparar ambas puertas, porque la claridad es brutal. Curiosamente, ambas comparten el mismo elemento, la tierra, pero el contraste es inmenso. Shengmen, la puerta de la vida, es súper vibrante. Habla de crecimiento, de negocios, rige a quienes producen cosas, fábricas activas, mercados bulliciosos, y su color es el amarillo. En cambio, Simen, la puerta de la muerte, es la inflexibilidad total. Rige a la gente terca de manual, los cementerios, los hospitales, las casas abandonadas, y se tiñe de colores lúgubres como el gris y el negro. Es literalmente un sistema binario perfecto para catalogar espacios y niveles de actividad en el mundo real. 5. Las 8 deidades. Entramos en la capa más abstracta de todas. A ver, aquí es fundamental que mantengamos una mirada súper objetiva. Cuando el texto habla de deidades, no van por ahí los tiros. No estamos hablando de dioses sentados en tronos celestiales lanzando rayos. Hablamos de campos de influencia abstractos. Estas deidades son fuerzas conceptuales que tejen asociaciones aparentemente extrañas, conectando de forma directa nuestras emociones más ocultas con algo tan mundano como un objeto inanimado o una planta. Y para muestra, el mejor ejemplo posible. Vamos a analizar la deidad Tenshe, la serpiente voladora. Esta deidad rige lo sinuoso, lo cambiante, lo ilusorio, y agrupa elementos verdaderamente bizarros con una especificidad tremenda. Pensad en la lógica de Tenshe, porque es de locos. El elemento es fuego. Emocionalmente representa el miedo, la hipocresía y las pesadillas. Físicamente rige el sistema nervioso y los vasos sanguíneos. En la naturaleza son las enredaderas y las lombrices. Si nos vamos a los objetos creados por nosotros, son las cuerdas, las cadenas y, ojo al dato, las llamativas luces de neón parpadeantes. Geográficamente, carreteras sinuosas y edificios curvos. Hay una lógica visual y poética innegable aquí.
Todo lo que cae bajo el paraguas de Tengse tiene que ver con redes entrelazadas, líneas que serpentean, fluctuaciones o energía que fluye y parpadea. Y solo por dar un contraste rapidísimo, consideremos la deidad Xuanwu. Si Tengse era ese fuego nervioso y sinuoso, Xuanwu es la profundidad oscura del elemento agua. Rige lo que está oculto a simple vista, las corrientes de agua subterráneas, la astucia de los ladrones, la gestación oculta de las mujeres embarazadas y las ilusiones que yacen muy por debajo de la superficie. Como veis, cada deidad tiene su propia firma estética y conceptual, inconfundible. 6. El reflejo del universo. Vamos a sintetizar todo esto. Llegó el momento de atar cabos y comprender este viaje de ida y vuelta entre la pequeña gota de agua y el océano entero. Esta frase resume la esencia de todo lo que acabamos de explorar. El Maoshan Kimen no trata las cosas de manera aislada. Para ellos, nada existe en el vacío. Si un símbolo vibra con la energía de la madera, sí o sí va a afectar al hígado, se va a manifestar como viento ahí fuera y tomará la forma de un objeto alto y recto. Es una red intrincada, inquebrantable, de pura interconectividad universal. Y claro, esto nos deja con una reflexión ineludible. Hoy vivimos en una época hiperespecializada, donde hemos separado la medicina de la meteorología, la psicología de la geografía, cada cosa en su caja fuerte. Pero al observar el sistema Maoshan Kimen con su hipercategorización rigurosa, vinculando las estrellas con los metales o nuestros miedos con el sistema nervioso y las luces de neón, resulta imposible no preguntarse algo. ¿Poseía esta cosmovisión antigua una comprensión verdaderamente holística del mundo que nosotros, con todo nuestro progreso fragmentado, simplemente hemos olvidado? Sin duda alguna, es un marco de referencia que invita a mirar el universo y el lugar que ocupamos en él con unos ojos completamente diferentes. Bien, arranquemos directo. Organizar el caos absoluto del universo es, sin duda, una obsesión humana histórica. Hoy vamos a desglosar paso a paso los métodos del Maoshan Kimen Dunya basados en las fuentes. Para quienes ya están inmersos en estos temas, saben que esto es mucho más que teoría. Es un sistema histórico, sumamente complejo, diseñado para literalmente organizar e interpretar el tiempo y el espacio. Es como un sudoku cosmológico de altísimas apuestas. Y al revisar los textos originales, queda clarísimo por qué esta arquitectura conceptual es tan relevante. Nos da una ventana matemática fascinante a la mente del mundo antiguo. Empecemos. Y para estructurar esta explicación, nos enfocaremos en 4 grandes pilares. Veremos cómo se construye el tablero de 11 pasos, analizaremos el dinamismo de los ciclos yin y yang, entenderemos cómo seleccionar a los famosos dioses útiles, y finalmente, revisaremos los 4 daños o bloqueos del sistema. Así que pasemos al primer punto de este análisis, la construcción de la cuadrícula estructural, ese famoso tablero de 11 pasos. Todo arranca con esta cuadrícula fundamental de los 9 palacios. Antes de trazar un solo elemento, imaginen esto como un lienzo en blanco. Es el tablero base donde se van a mapear absolutamente todos los cálculos matemáticos, astronómicos y astrológicos. Todo el sistema del Kimen Dunya se asienta sobre esta sencilla, pero superpoderosa, estructura de 3×3. Básicamente, está esperando recibir la información del tiempo para cobrar vida. Ahora, la construcción del tablero no es magia, es pura metodología. Empieza transformando el tiempo abstracto en datos superconcretos. Los primeros 6 pasos nos llevan a tomar la fecha y hora exacta y convertirlas en los 4 pilares. A partir de ahí, el sistema define parámetros clave, como determinar si el diseño será yin o yang, hasta dar con los grandes líderes de la estructura. La estrella principal, conocida como Chi-Fu, y la puerta principal, o Chi-Shi, es como establecer los cimientos del edificio. Y una vez que tenemos esos cimientos, los últimos 5 pasos consisten en agregar capas y capas de variables. Se acomodan metódicamente las 9 estrellas, luego las 8 deidades, las 8 puertas y los troncos ocultos. Y para cerrar, en el paso 11, marcamos zonas críticas, como el vacío y la estrella caballo. Como les decía, es literalmente construir un rascacielos de información, piso por piso, hasta que toda la estructura queda perfectamente unificada. Y este es el resultado. Aquí vemos cómo todas esas reglas convergen en un tablero Yangdun completamente configurado. La densidad visual es francamente asombrosa.
Fíjense en la cantidad de capas matemáticas y simbólicas producto de esos 11 pasos. Cada cuadrante está repleto de información calculada milimétricamente. Nada, pero absolutamente nada de lo que vemos ahí está puesto al azar. Cada símbolo es una respuesta directa a las coordenadas temporales exactas de ese instante. Pero un tablero estático no nos dice mucho, ¿verdad? Pasemos a la dinámica del sistema, observando cómo funcionan los ciclos yin y yang. Como es de esperarse, la dualidad rige este ecosistema. Según los textos de las fuentes, cuando estamos en un ciclo yang, la energía se considera ascendente, es decir, avanza implacablemente casilla por casilla en un orden numérico estricto del 1 al 9. Sin embargo, si entramos en un ciclo yin, el motor se invierte por completo, la energía se vuelve descendente y el sistema hace exactamente lo opuesto, retrocediendo del 9 al 1. Es un cambio de dirección total. Para ponerlo en perspectiva, basta observar el contraste. Esta simple regla de dirección altera radicalmente toda la geografía del cálculo. Un elemento que en el ciclo yang cae, digamos en un cuadrante específico, va a terminar en un territorio diametralmente opuesto cuando lo arrastra la corriente de un ciclo yin. Este motor de avance o retroceso es el verdadero corazón dinámico que define dónde van a aterrizar las energías finales. Es una mecánica fascinante. Lo que nos lleva al siguiente gran tema de nuestra explicación, la selección de los llamados dioses útiles o Yongshen. Básicamente, cómo identificar a los actores principales dentro de todo este mapa. Los textos nos presentan un primer método basado en algo muy práctico. ¿Está presente la persona que consulta? Si el análisis se hace en persona, el individuo está representado directamente por el tronco del día. Pero aquí viene lo interesante. Si la consulta es a distancia, el sistema hace un ajuste inmediato. Quien consulta pasa a ser representado por el tronco del mes. Es un nivel de adaptabilidad impresionante que nos muestra cómo el modelo intenta leer e incorporar el espacio físico en el cálculo temporal. Ahora bien, el segundo método que detallan las fuentes es mucho más directo. Es una correspondencia numérica que usa el último dígito del año de nacimiento, abarcando del 0 al 9. Existe una tabla exacta que vincula cada uno de estos dígitos con un elemento específico, comenzando desde Heng hasta Yen. Esto permite anclar a la persona a un símbolo muy concreto dentro del tablero general. Veamos esto en la práctica. Digamos que tenemos a alguien nacido en 1988. Ese dígito final, el 8, corresponde automáticamente al tronco Wu. Así que al localizar a Wu en nuestro tablero de los 9 palacios, sabemos de inmediato qué cuadrante contiene toda la información matemática vital sobre esa persona. Es literalmente el ancla matemático que conecta la inmensidad del cosmos con la escala humana. Claro que no todo fluye con una armonía perfecta. Pasemos a nuestra última sección para analizar las penalizaciones y bloqueos, conocidos en las fuentes como los 4 daños del sistema. Como todo sistema hipercomplejo, hay fricciones. Los 4 daños son, en esencia, penalizaciones estructurales que surgen matemáticamente durante esos 11 pasos iniciales. Lo que nos indican, de forma muy objetiva, es que la operatividad de ciertos elementos dentro de un cuadrante específico se ha perdido, se ha bloqueado o está bajo una tensión gigante. Es la forma en que el tablero advierte que algo ahí no está funcionando. Las fuentes clasifican estos problemas en 4 categorías súper precisas. Primero está el vaciado, que es un estado nulo que disminuye fuertemente la información. Luego tenemos la tumba, donde la energía queda literalmente atrapada y sin poder usarse. El tercero es el castigo, que nos habla de una fricción interna, fuerzas contradictorias chocando entre sí. Y el cuarto es la ruptura de puerta, que ocurre por choques elementales directos entre una puerta y el palacio en el que aterriza. Para que se den una idea de la gravedad de esto, analicemos el caso del vaciado. Según los textos, un palacio afectado por este daño retiene apenas un 20% de su energía. Está prácticamente inoperativo. Entonces, ¿qué hace el sistema? Redirige obligatoriamente la interpretación. La energía, buscando una salida, desplaza todo el peso de la lectura hacia el palacio diametralmente opuesto para buscar ahí las respuestas que faltan. Es un mecanismo de compensación increíble. Por otro lado, tenemos el castigo y la ruptura de puerta, que se basan puramente en las clásicas interacciones elementales. Imaginen que una puerta con naturaleza de madera cae en un palacio gobernado por el elemento tierra. Siguiendo la teoría clásica, la madera penetra y rompe la tierra.
Este choque natural es exactamente lo que el modelo matemático lee como un bloqueo estructural severo, anulando por completo la fluidez de ese cuadrante. Después de revisar la absoluta meticulosidad de este tablero de 11 pasos, la precisión matemática de sus ciclos de energía y sus severas penalizaciones, nos queda una reflexión enorme. ¿Por qué el ser humano tiene este impulso casi instintivo de intentar sistematizar lo impredecible? El Mao Shan Kimen ya resulta ser muchísimo más que una simple técnica de cálculo. Es un testamento monumental al esfuerzo histórico por ordenar el espacio y el tiempo frente a la inmensa incertidumbre del universo. Es algo que, sin duda, invita a pensar profundamente. Hasta nuestra próxima revisión de las fuentes. Hola, ¿qué tal? Es un gusto arrancar con este análisis. Hoy vamos a revisar un material que la verdad presenta sus datos de una forma sumamente clara y estructurada. Lo que tenemos aquí es una descripción puramente procedimental de las metodologías exactas del manual secreto de Mao Shan Kimen Dunjia. La idea no es debatir ni comparar estas prácticas, sino observar con total neutralidad la mecánica de este sistema tan complejo. Vamos a ver, paso a paso, cómo se instruye a un practicante para interactuar con su entorno. Así que, empecemos. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Según los textos, el practicante sigue un flujo de trabajo cronológico exacto que se divide en 5 etapas. Tenemos 1. Preparación y seguridad. 2. Técnicas analíticas. 3. Interpretación de datos. 4. Momento favorable. Y finalmente, alteración física. Pasemos a la primera sección. Preparación y seguridad. Entrar y sellar el diseño. El manual es muy firme en esto. Cualquier operación tiene que empezar marcando límites estrictos. El objetivo principal es proteger al practicante de cualquier información negativa antes de siquiera interactuar con el diseño. Para lograrlo, hay 3 pasos obligatorios. Primero, dibujar un talismán protector específico. Segundo, recitar el mantra protector de Mao Shan. Y tercero, uno debe situarse mentalmente en un palacio direccional que esté 100% libre de los llamados 4 daños. Son reglas fijas, sin excepciones. Y lo que sigue ilustra perfectamente lo meticuloso del proceso. Si por alguna razón hay una interrupción y se debe abandonar la sesión de golpe, el diseño se tiene que sellar para que la información no se disipe. ¿Cómo lo hacen? Mediante sellos manuales secuenciales asociados con el mantra de las 9 palabras. Cada gesto físico corresponde a una sílaba específica y se hacen en un orden estricto para cerrar el espacio. Y claro, para retomar el trabajo, existe un procedimiento inverso para volver a abrirlo. Todo gira en torno a tener un control absoluto sobre el perímetro de la sesión. Vamos con la sección 2. Técnicas analíticas, rastreo de energía y causalidad. Una vez que el entorno está asegurado, pasamos a cómo leer exactamente este diseño. El manual nos da reglas muy mecánicas para rastrear la información, y la primera es el volteo de palacios o fangong. Esta técnica es puramente cronológica. Básicamente consiste en tomar el símbolo de la posición superior, la placa celestial, y buscar dónde está ese mismo símbolo en la posición inferior, la placa terrenal. Este movimiento mecánico nos revela el estado anterior de una situación. Y si movemos los símbolos en la dirección opuesta, vemos el estado futuro. O sea, es la herramienta principal para armar una línea de tiempo de causa y efecto. Entonces, el punto crucial aquí es entender cómo difiere la siguiente técnica, el giro de palacios o xuangong. Mientras que el volteo era sobre el tiempo, el giro es un desplazamiento puramente espacial. El manual especifica que esto se usa específicamente cuando un palacio está vacío o la información simplemente parece flotar. Para encontrar esa causa raíz oculta, el practicante debe navegar desde el esquema del bagua del cielo posterior hacia la ubicación correspondiente en el esquema más antiguo del bagua del cielo anterior. Literalmente es mapear de una arquitectura espacial a otra. Avanzamos a la sección 3, interpretación de datos, decodificación de los símbolos. Después de analizar cómo fluye la energía en el tablero, esos símbolos abstractos tienen que traducirse a objetos reales y tangibles. Los datos del texto son muy directos. Cada tronco celestial tiene una correlación estricta con formas físicas y materiales. Por ejemplo, Ya representa objetos con caparazón, Y se refiere a cosas curvas, Bing nos habla de artículos circulares y Ding de objetos con espinas. Por otro lado, Gu son objetos cuadrados y Heng se refiere a metales duros. Como ven, es un sistema de clasificación sumamente literal.
Pero ojo, porque el sistema de clasificación completo va mucho más allá de las formas físicas básicas. Además, define características como el color, el material exacto y hasta el estado de conservación de un objeto. Todos estos atributos le dicen al practicante qué buscar exactamente en una dirección espacial determinada de una habitación. Si el tablero dice, digamos, metal duro roto en el noroeste, la persona tiene que ir físicamente a esa zona y buscar un objeto que coincida al pie de la letra con esa descripción. Entramos a la sección 4. Momento favorable. Selección de la fecha para la acción. Una vez localizados los objetos, no se puede simplemente ir y moverlos. El manual exige unas condiciones de tiempo absolutas para intervenir. La acción no ocurre al azar, sino solo cuando el calendario se alinea matemáticamente con el diseño. La regla central es que el momento exacto debe cumplir una de dos condiciones respecto al palacio objetivo. O bien el momento choca con la energía del palacio, o bien lo llena. Es una operación binaria basada en las ramas terrenales del calendario tradicional. Actuar fuera de estas ventanas de tiempo, advierte el manual, invalida por completo el ajuste o hasta genera efectos contrarios. Llegamos a la sección 5. Alteración física. Cambio del universo. Esta es la etapa culminante donde toda esa recopilación de datos y cálculo temporal justifica una intervención física en el entorno. El texto resume 3 operaciones espaciales distintas. La primera es la transferencia, que es simplemente mover un objeto de un palacio a otro sector donde su energía encaje de forma armoniosa. La segunda es el desmontaje, que implica retirar físicamente o destruir objetos que generan un campo negativo. Y la tercera es la adición, que consiste en introducir objetos nuevos y específicos en un área concreta para elevar sus niveles de energía. Ahora, lo verdaderamente interesante en los casos de estudio documentados es cómo aplican el método de adición. En un palacio en particular, los símbolos indicaban que necesitaban aumentar la energía con un movimiento ascendente. Para equilibrar esto, el texto detalla colocar un elemento físico muy específico, en este caso, la figura de un caballo de madera. Y fíjense que su ubicación en el sector sureste no es estética, sino que obedece a un cálculo exacto de adición de energía correspondiente a los caracteres en el tablero. Para intervenciones a una escala mayor, el manual detalla una mecánica de movimiento precisa llamada mover estrellas y cambiar la osa mayor. Para esto, existen vías gráficas muy exactas que deben seguirse. El practicante sostiene un objeto con un propósito determinado y tiene que caminar físicamente siguiendo las flechas del diagrama desde el palacio central hacia las posiciones respectivas de los baguas, transfiriendo así la energía de un estado pasivo a uno activo. El movimiento del cuerpo en el espacio es una parte obligatoria de este algoritmo. Al observar la profundidad de todo este sistema, es evidente que no estamos hablando de intuición suelta. Es un manual altamente codificado. Cada símbolo, dirección espacial, cálculo de tiempo y movimiento físico funciona como el engranaje de una gran máquina. Considerando este estricto conjunto de procedimientos paso a paso, la pregunta que nos queda para reflexionar es, ¿qué tanto impacta realmente la precisión micrométrica de estas alteraciones físicas en el resultado final previsto por el manual? Es sin duda un testimonio claro de la complejidad estructural de estas antiguas metodologías. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis.